de colección llamado Contender, que tu pastor ha estado usando un versículo en el libro de Judas. Hoy voy a darte un secreto que no es parte de este mensaje. Esto es solo gratis. Si quieres impresionar a alguien, puedes decirles que leíste un libro completo de la Biblia, porque hay 5 libros de la Biblia que solo son un capítulo de largo. Obadías, Filemón, segunda de Juan, tercera de Juan, el libro de Judas. Puedes leerlos, puedes leerlo en 5 minutos y decir, listo. Hoy puedes decirle, hoy leí un libro completo de la Biblia. Así de cerca estoy de Dios. Judas quería escribir algo quizás más largo y empieza diciendo algo como que quiero escribir algo bien grande con respecto a la salvación, pero en vez de esto tuve que escribir una advertencia. Dice, tengo que escribir para decirte, y esto es lo que la palabra dice, contender por la fe, porque hay personas que han entrado en nuestra comunidad que han estado derribando nuestra fe. Los describe de 3 maneras. Número 1 dice que no tienen a Dios. No viven de la manera en que Dios quiere que vivan. Viven como si es que Dios es verdad o no es verdad, no importa. Si puedes encontrar mañana que tu fe no es verdad y, y no cambia la manera en que vives, tu fe nunca te importó para empezar por esto. Estas personas no tienen a Dios. Número 2, son inmorales. Toman la gracia de Dios y la usan como algo permisible para pecar. El pastor Rich ya lo dijo una vez, pero Dios nos da gracia para liberarnos del poder del pecado, no para traernos más hacia el poder del pecado. Son sin Dios, son inmorales. Y tercero dice, niegan el señorío de Jesús. No viven como si Jesús es Señor. Y el punto que está haciendo es que cuando tenemos que contender por la fe, no estamos contendiendo por la fe con algo diciendo simplemente, eso es lo que yo creo. Debemos preservarla, promoverla, protegerla, pero también debemos practicarla. Las personas que vinieron no están practicando lo que dicen que creen. Y déjame decirte algo, esto ha sido un problema para la iglesia desde el principio. 600 años después que Judas escribió esto, otro gran pastor, un hombre llamado Gregorio, de hecho, es tan bueno, un buen pastor que lo recordamos en la iglesia como Gregorio el Magno. ¿No sería buenísimo si a los pastores empezáramos a nombrarlos de esa manera? Aquí está Pastora DC, la magnánima. No sé si los vamos a llamar así, pero fue Gregorio el Magno y le escribió a la iglesia y dice en su documento, número 1, tenemos un problema con los pastores que no saben lo que están diciendo. Pero después dice número 2, tenemos un problema con pastores que sí saben lo que están diciendo, pero no lo viven. De hecho, mira lo que escribe exactamente. Gregorio lo dice de esta manera. Escucha esto. Algunos se dedican con esmero al estudio de los principios espirituales, pero lo que logran con su entendimiento lo destruyen con sus vidas. Lo que han aprendido mediante el estudio y ahora enseñan, no lo practican. Así, lo que sus palabras enseñan, su conducta lo desmiente. Y esta es la imagen que te llevas de esto. Y por lo tanto sucede que los pastores se arriesgan al borde del precipicio y el rebaño que los sigue cae al abismo. Pastores que no viven lo que predican dejan rebaños llevados hacia el abismo. Y eso es lo que Judas está hablando en su pasaje. Tenemos que contender por la fe. Tenemos que pelear por esto. Porque las personas que han estado entre nosotros y no están viviendo lo que predican. Y si los seguimos, vamos a caer en el abismo. Hay iglesias en la historia. Han habido personas que han caído en el abismo. Personas que se han descarriado de la fe. Y hoy quizás vamos a usar líneas como la de construcción. Vamos a hablar cosas como de conversión. Hay un grupo de personas que se llaman ahora ex evangélicos. Se han ido de la fe. Pero hay otro término más antiguo para esto y uno que me encanta y se llama
Se llama apostasía. Dilo conmigo, apostasía. ¿Viste qué tan educado suenas cuando lo dices? Apostasía es una palabra griega que simplemente significa esto. Tú estás de pie fuera de esto. Tú estás de pie afuera de esto. ¿Has estado en un grupo de personas que alguien dice algo que es completamente horrible y todo el mundo se calla y de repente tú estás como que te quieres ir de allí, como diciendo, no estoy con esta persona, estamos juntos, pero yo no vine a esta fiesta con esta persona? Hay personas a través de la historia de la iglesia que se han parado al lado de Jesús y algo pasó y se apartaron. Se convirtieron apóstatas. De hecho, esto no sucede desde la resurrección de Jesús. El lugar donde esto sucede más temprano es en el Nuevo Testamento por sí mismo. Y lo que quiero leer hoy, y esto fue una introducción, ahora vamos a entrar en el sermón. Juan capítulo 6. Hay 4 evangelios, cada uno de estos nos dice la historia de Jesús, pero hay diferencias entre estos 4. No todos los evangelios nos muestran el mismo milagro, ni nos cuentan los mismos sermones, ni nos hablan de las mismas parábolas. De hecho, un evangelio dice esto, que Jesús hizo tantas cosas que si tratamos de escribirlo todo, el mundo no va a contener todos estos libros. Es importante que cuando un evangelio te dice algo, que el evangelio dice, porque sabes que era tan importante que no pudieron contar la historia sin contar eso. Por ejemplo, hay un milagro en la vida de Jesús que cada evangelio lo cuenta. Y es la historia de la alimentación de los 5,000. Fue tan importante ese milagro en el ministerio de Jesús que nadie puede decir la historia de Jesús sin hablar de ese milagro. Sino en ese momento cada persona que lo escuchaba diría, ¿por qué no mencionas esto? ¿Vas a contar la historia de Abraham Lincoln y vas a olvidar la guerra civil? Era parte de su vida, ¿por qué no estás hablando de eso? Pero tienes que hablar de la guerra civil si vas a hablar de Lincoln. Tienes que hablar de Jesús y los evangelios. Tienes que hablar de cuando alimentó a los 5,000. Cada evangelio lo hace. Pero lo que hace Juan es que él añade algo único a la historia. Juan habla del día siguiente. Y cuando nos dice que Jesús alimentó a los 5,000, las personas estaban tan asombradas por esto e impresionadas por esto que decidieron ahí mismo que Jesús sería su rey. Pero Jesús no iba a ser un rey a su manera, así que tuvo que escapar de las multitudes, porque si no lo iban a hacer rey a la fuerza. Y el día siguiente lo encuentran, lo están buscando, dicen, buscamos por todas partes Jesús. Y Jesús básicamente dice, no están buscándome a mí, están buscando aquella cosa que hice por ustedes ayer. En otras palabras, esperas que ayer, el milagro de ayer, sea la expectativa de cada día. Eso es lo que estás buscando, no lo que estoy haciendo, sino que quieres tener más pan. Y le dicen, bueno, pruébanos entonces quién eres, danos más pan. Y Jesús dice a ellos, yo soy el pan del cielo. Yo soy el regalo que Dios quiere darte. Y se ofenden por esto. Se ofenden por Jesús llamándose a sí mismo el regalo de Dios del cielo. Él les da una analogía que si quieres comer lo que Dios tiene para ti, tema mi cuerpo, tema mi sangre. Pero Jesús está hablando de su camino hacia la cruz. Y ellos dicen, no queremos un Mesías que sufra, porque si seguimos un Mesías que sufre, entonces sus discípulos tienen que sufrir. Y yo no quiero seguir a un Dios que va a la cruz, yo quiero seguir a un Dios que me da una corona. Y si la única manera hacia la corona es a través de la cruz, quizás eso no es lo que quiero. Y finalmente nos dicen que están tan ofendidos que se apartan de Jesús. De hecho, encontramos este pasaje aquí, Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6:66. Por favor, no hagas algo más allá de lo que es. No seas una persona extraña. Pero Juan 6:66 dice de esta manera. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿ustedes también se van a marchar? Señor,
Contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien lo iba a traicionar. Así que en este momento Jesús tuvo un número de seguidores. Tenía 12, pero esos 12 eran como su equipo de liderazgo. Pero luego tenía una colección más grande de seguidores, otros que los llamaba discípulos también. Y aún en ese momento Jesús los decepciona de que se apartan de él. Y les dice a sus discípulos, mientras la puerta aún se mueve, les dice, ¿ustedes 12 también se quieren ir? Ahora es la oportunidad, todo el mundo se está yendo. Y Jesús dice esta palabra hermosa, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el que tiene las palabras de vida. Ahora creo en esta historia tenemos 3 razones para apartarnos de la fe. 3 razones para apartarnos. Y en esta historia también tenemos 3 razones para quedarnos. Y no te voy a dar una libra exhaustiva, voy a usar este pasaje. Pero en este pasaje te dan 3 razones porque las personas se van. La primera razón por las personas se van de la fe es porque el cristianismo no le está dando lo que ellos quieren ahora mismo. El cristianismo no les está dando lo que quieren ahora mismo. Están siguiendo a Jesús porque lo que quieren, no por lo que necesitan. Estas son personas que están hambrientas. Pero si Jesús les diera de comer cada día, no tendrían que trabajar ya más. Y te digo, si puedes decirle a las personas, yo puedo darte la eternidad o puedo darte $1.000.000. Siempre van a haber algunas personas que van a escoger el $1.000.000 porque dicen, no sé qué voy a hacer con la eternidad, pero sí sé qué voy a hacer con $1.000.000. Y en este momento Jesús no les está dando a la multitud lo que quieren. Así que la multitud se va y se aleja de Jesús. La mayoría de las personas hoy que se alejan de la fe lo hacen por no una razón más grande, sino que no tienen lo que quieren si viven de la manera que Dios quiere. Inmediatamente cuando digo esto, debes pensar en personas que se van de la fe porque no puedo seguir a Dios y vivir el tipo de vida que quiero vivir. Hay personas que viven por esta razón, pero hay personas que viven no porque escojan el pecado, sino porque las prioridades de su vida no están iguales a las prioridades de Jesús. Y por mucho tiempo empiezan a pasar más tiempo en sus prioridades que en este otro lado de prioridades. Yo conocí una vez un hombre que mi papá había pastoreado. Mi papá fue un pastor por años. Un día lo llama y le dicen que visite un joven que estaba nuevo en el pueblo, este tipo que creció en la iglesia. De hecho, es un hijo de pastores. El pastor lo invitó a la iglesia. Mi papá fue a su iglesia, le tocó la puerta, lo invitó hacia la puerta, quería presentarse. Le dice, yo soy el pastor que está acá, me llamaron acá, quiero invitarte a la iglesia. Y el tipo inmediatamente le pone su mano y le dice, pastor, deténgase un momento. Acabo de mudarme a este pueblo porque acabo de obtener mi trabajo soñado. ¿Ves ese carro allí? Ese es el carro que siempre he querido. Esta casa es el tipo de casa que siempre he querido vivir. ¿Ves estas imágenes, estas fotos de mi familia, mi esposa, mis hijas? La esposa es como yo siempre la quise. Pastor, cada cosa que he trabajado ha sido pagada. Mi vida es como yo quiero que sea exactamente. Y no tengo tiempo para Dios. Y mi papá le dijo, sí, entiendo, gracias. Después lo llaman de vuelta un tiempo después y le dicen, ¿has ido a visitar a no sé quién? Y me dice, no, él no estuvo interesado. Bueno, puede estar interesado ahora. El tipo acaba de ser diagnosticado con cáncer de cerebro y está en el hospital y no sabe si va a lograrlo, pero puedes visitarlo. Mi papá fue al carro, manejó 100 millas hacia este hospital. Fue a visitar a este hombre que estaba inconsciente en el momento. Mi papá fue simplemente y le dejaron orar sobre él. El tipo se despertó después y dice que se levantó orando la oración del Señor. Dios empezó a hacer un milagro en él. Ese cáncer empezó a receder. Finalmente fue a la iglesia que mi papá pastoreaba y le preguntó a mi papá, ¿puedo levantar y decirle una palabra a la multitud? Y mi papá le dijo que sí. Se paró, era una congregación pequeña
y le dice, hace unos meses su pastor vino a visitarme y yo le cuenta la historia. Yo le dije a su pastor que no tengo tiempo para Dios. Y después le dice a la multitud, pero Dios aún tuvo tiempo para mí. A veces nos vamos a apartar por nuestras prioridades. A veces nos vamos a apartar porque Jesús no hace sentido para nosotros. Hay personas en la multitud que se apartan de Jesús porque no pueden aceptar lo que Él está diciendo. Están ofendidos de sus declaraciones por sí mismos. Hay personas hoy que se ofenden por lo que enseña la Biblia, porque no hace igualdad a lo que quieren que el mundo sea o lo que quieren creer. De hecho, Juan Marriott, la anatomía de la deconversión, dice que hay dos razones por las personas se alejan de la fe cristiana. Y la primera es por ser intelectuales. Ya no creen en lo que enseña el cristianismo. Y vemos en esta historia personas apartándose de Jesús porque ya no creen lo que Él está diciendo. Pero Marriott dice que hay otro tipo de razones por las que las personas se alejan. No es intelectual, sino emocional. Se alejan porque están heridos por la iglesia. Son heridos por la iglesia. Y en esta historia, Jesús los reconoce que aún entre aquellos que prefieren quedarse, uno de ellos es un diablo. Déjame decirte, hay personas en la iglesia que pueden aún herirte si te quedas en la iglesia. Y lo que me parece interesante es que hay 12 que se quedan. Uno es un diablo, pero 11 no lo son. Y usualmente cuando nos hieren, le prestamos más atención al uno que a los otros 11. Pero aún así pueden herirnos en la iglesia. A veces nos hieren por la malicia, a veces nos hieren por inmadurez. La iglesia está llena de personas que están creciendo, personas que están viniendo a Jesús de distintos lugares en la vida. Y te digo esto, a veces las personas te hieren por razones simplemente no porque quieren herirte, sino porque no son maduras. Y la iglesia aún es un lugar para ellos. Pero las personas se pueden ir por diferencias morales, se pueden ir por luchas intelectuales, se pueden ir por heridas emocionales. Así que, ¿cuáles son tus razones para quedarte que encontramos en este pasaje? Te voy a dar 3 razones, pero la primera razón es simplemente esta. La primera razón para quedarte es Jesús. Por lo que Jesús dice, Pedro dice en este pasaje, Señor, no hay otro lugar que los discípulos vayan porque tú eres el que tiene las palabras de vida. Jesús nos enseña cómo vivir a la manera de Dios y es el único que lo hace. Si quieres ser la persona que Dios quiere que seas, tienes que escuchar a Jesús. Vivimos en una cultura que mientras más te acercas a Jesús, más te alejas de Jesús, más te confundes con lo que es correcto. Hay gente que no sabe lo que es verdad. Ahorita todo el mundo dice mi verdad, tu verdad, porque nadie habla de la verdad. Vivimos en una cultura que cuando no sabes lo que es verdad, no sabes lo que es bueno. Y si no podemos hablar de lo bueno y lo malo por encima de nuestras preferencias, cuando no podemos hablar de la verdad y no podemos hablar de ética, no podemos hablar de la maldad. Porque si el bueno y malo no son más allá que mis preferencias, entonces no hay nadie que sea malo. ¿Y qué voy a hacer entonces cuando vea la maldad? Vivimos en un mundo que no sabe cómo responder a esta maldad. Y déjame decirte esto, si tu manera de responder a la maldad es pensar que tienes que matar a todos los que hacen maldad, tú no sabes cómo responder a la maldad. Y vivimos en un mundo que necesita las palabras de Jesús. Porque estas son las palabras de vida. Esto es lo que nos da la verdad. Esto es lo que nos da la ética. Esto es lo que nos enseña cómo lidiar con la maldad. Jesús nos enseña cómo amar. Y la manera en cómo lo define es con sus discípulos. Nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero las personas religiosas también creían eso. Nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero hay bastantes prójimos que saben cómo hacerlo. Pero también nos enseña cómo amar a nuestros enemigos, aquellos que nos persiguen.
Y nadie más enseña esto. Jesús tiene la única manera que funciona, la palabra de vida. La primera razón por la que nos quedamos es por Jesús. La segunda razón por que nos quedamos es por Jesús. Nos dicen en este pasaje que Jesús es el Santo de Dios, no solo por lo que tiene que decir, sino por quién es Él. Cuando Pedro dice, eres el Santísimo, Santísimo, solo Dios es santo, Pedro nos está diciendo que hay algo único en Jesús, que cuando venimos a Jesús, estamos viniendo hasta la misma presencia de Dios. No hay nada más significante que venir a Jesús, porque tú como ser humano fuiste creado a la imagen de Dios. Y tú nunca vas a ser completo en ti mismo hasta que puedas reflexionar en aquel del cual te hicieron una imagen. Aquello que estás perdiendo en la vida es la habilidad para reflexionar y para adorar a aquel del cual de la imagen fuiste creado, y es Jesús el que nos trae a esto. Y muchas veces estamos tratando de vivir una vida que refleje algo más allá de Dios. Y cada vez que tratamos de reflejar lo que es menos de Dios, estamos viviendo por debajo de nuestra humanidad. Voy a citar un teólogo americano, Jim Carrey, dijo una vez: si me encantaría que en América todo el mundo cumpliera sus sueños, para que todos vieran que esa no es la respuesta. Que obtener todo lo que quieres no te va a satisfacer. Solo Dios lo va a hacer. Y venimos a Dios a través de Jesús. La razón número 1 para quedarte es Jesús. Él tiene las palabras de vida. La segunda razón para quedarte es Jesús. Él es el Santísimo de Dios. ¿Cuál crees que es la razón número 3 de quedarte? Jesús. Porque lo que Él ha hecho a nosotros. ¿Qué le dice Jesús a los 12? Dice, ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí. Hemos sido escogidos por Dios a través de Cristo. Tú fuiste escogido por Jesús. Jesús te escogió cuando murió en la cruz por tus pecados, removiendo toda barrera para que llegáramos a Dios. Jesús te escogió cuando te llamó para que vinieras a Él. Jesús ha invertido toda la eternidad en ti. Y ha puesto demasiado en ti para que tú te apartes de Él ahora mismo. Jesús te escogió a ti. Nos quedamos por Jesús. Nos quedamos por Jesús. Nos quedamos por Jesús. A la luz de esto, ¿cómo contendemos por la verdad? Vamos a ir al sermón ahora sí. A la luz de todo esto, ¿cómo contendemos por la verdad? Número 1, tenemos que aprender la verdad que Dios nos ha revelado. No puedes pelear por algo que no conoces. Y si vamos a contender por la verdad, primero debemos estar comprometidos a aprenderla. Cuando Judas escribe lo que escribe, está hablando de la fe que tenemos en Jesús. Cuando Pedro dice lo que dice a Jesús, está escribiendo de lo que Jesús dice. Pero encontramos todo esto en la Biblia. Y cuando contendemos por la verdad, tenemos que empezar por lo que podemos aprender de la Escritura. Si tenemos la verdad y Dios nos ha confiado esto a nosotros, déjame decirte esto: la verdad no significa mi verdad, tu verdad. Significa lo que colectivamente compartimos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado, la iglesia, un tesoro, y el tesoro es la verdad acerca de Jesús. Y nuestro trabajo es protegerla, promoverla, practicarla, pasarla a la siguiente generación. Y lo hacemos a través de aprendiendo la Escritura. La Biblia es una biblioteca que cuenta historias de experiencias con Dios, de Dios y lo que quiere que sepan de Él. Pero todo esto es una historia, y la historia es la historia de Jesús. Todo en el Antiguo Testamento nos lleva a Jesús. Todo en el Nuevo Testamento viene de Jesús. Y cuando leemos la Biblia consistentemente, leemos como si hemos recibido el mensaje de parte de Dios. Y a veces a veces luchamos con la Biblia. A veces luchamos y dices, la lees y no sabes cómo obtener algo. Déjame darte pistas. Número 1, aprendemos la Biblia yendo a la iglesia. De hecho, ¿qué estoy haciendo ahora mismo? Estoy predicando un sermón en Juan 6.
¿Cuántos creen que pueden tener un mejor sentido de Juan 6 por este sermón? Por eso es que tú vienes a la iglesia, para que puedas aprender la Biblia mejor. Pero también aprendemos más simplemente leyéndola más. Llega un punto que no vas a obtenerla hasta que realmente empieces a hacerla. Y mientras más la lees, más fácil se hace de aprender. También tenemos muchos recursos allí que debemos aprender para aprender la Biblia. Pero lo que más tenemos que hacer es que no solo tenemos que leerla, no solo tenemos que aprenderla, tenemos que ponerla en práctica. Porque a veces aquello que nos sostiene de tener la escritura es que estoy leyendo lo que dice, pero no estoy haciendo lo que se aplica para mi vida. Y a menos de que empieces a vivirla como si es tu historia, nunca vas a entrar en esa historia por ti mismo. Hasta que empieces a vivir la vida como si fuese tu historia, no vas a entrar a esa historia tú mismo. Así que tenemos que aprender uno. Luego tenemos que vivirla. Tenemos que vivir la verdad que Dios nos ha dado si vamos a contender por la fe. Cuando leo la escritura quiero preguntarme a mí mismo 3 preguntas. Número 1, ¿qué me está enseñando de Dios? Número 2, ¿qué este pasaje me está enseñando de mí mismo? Y número 3, ¿qué me está mostrando de cómo vivir? Y a veces la Biblia nos da, son ejemplos negativos. Y me encanta algo de la escritura, es que nunca lanza golpes, sino que la escritura no es el, el, lo mejor de alguien, sino que te demuestra lo peor de alguien. Y a veces no justifica lo que leímos, sino que podamos aprender para que no cometamos los mismos errores. A veces tenemos ejemplos positivos, a veces tenemos ejemplos negativos, pero todos nos enseñan cómo vivir. Tenemos que aprender a cómo vivirla. Tenemos que aprender a cómo entrar en esa historia. Porque a menos que sea parte de esa historia, no va a tener sentido en lo absoluto. Y finalmente, tenemos que aprender cómo aprender tenemos que vivir la verdad. Pero por último, tenemos que amar la verdad que Dios nos ha dado. He titulado este mensaje Solo Palabras. Y lo hice de manera sarcástica, porque solo palabras puede ser la manera en cómo veamos la Biblia. Sí, solo palabras, pero de otra manera podemos decir que es la razón por la que amamos la Biblia, porque es solo palabras. La Biblia nos da palabras de justicia, nos da palabras de vida. La Biblia son palabras justas para nosotros. Es un juego de palabras en inglés. Aprendemos la verdad que Dios nos da y es la misma verdad que nos libera. La Biblia nos permite ser las personas que somos llamados a ser, que son personas de vida y personas de justicia. Y a través de la historia, mientras leemos y vivimos la Biblia, que ha sido usada por el Espíritu Santo que escribió la Biblia para formarnos hacia las personas que Dios quiere que seamos, pero también las personas que el mundo necesita que seamos. Porque vivimos en un mundo que está gritando por justicia, pero la única justicia que nos sostiene, la única justicia que perdura, es la justicia que viene de la gracia de Dios. Porque solo la gracia de Dios es la fuente del poder ilimitado. Si quieres justicia que perdure, debe ser una justicia basada en la gracia, porque la gracia no se acaba. Alguien dice, pero hay muchas cosas en la Biblia que leo que no parecen justas. Hay muchas cosas en la Biblia que me confunden. Cuando la Biblia habla de esclavitud, y este es el punto, la Biblia está escrita para el tiempo que fue escrita, pero no justifica todos los tiempos por el cual fue escrita. Lo que hace es que pone al mundo en una trayectoria a apartarse de esos tiempos. La primera persona que dice algo sobre la esclavitud fue un hombre llamado Gregorio de Niza. En el 4º centenario escribe estas palabras y las voy a parafrasear. Si la humanidad es a la imagen de Dios, ¿quién puede ser su comprador y quién puede ser su vendedor? Si Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado, aquello que Dios ha liberado, ¿quién tiene el poder de esclavizarlo? ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de la Biblia, porque la Biblia nos pone en una trayectoria
en contra de la esclavitud, una trayectoria para las mujeres, una trayectoria en contra de las cosas que dañan, una trayectoria para la justicia. Son palabras justas, son las palabras de vida. La Biblia nos lidera hacia la gracia. Conozco una historia de Eugene Peterson, un autor increíble cristiano, una historia de una mujer en su iglesia. Ella y su esposa decidieron adoptar una niña que era de un país tercermundista. Tenía 9 años y la trajeron después de un periodo largo de adopción. Y decidieron que en la primera noche, mientras le daban la bienvenida a su casa, que iban a tener una festividad con su familia. Tenía a su esposa, tenía a sus hijos de adolescentes y ahora tenía esta niña de 9 años. Así que viene y ponen toda esta comida en la mesa y la pequeña niña ve a esta comida con ojos grandes. Mientras se sentaron a comer, sus hermanos empezaron a comer como hijos adolescentes. Y la niña al principio trata de competir con sus hermanos, pero al final se dio cuenta que no podía y empieza a molestarse en la mesa. Y la mamá empieza a tener una perspectiva de mamá. Y dice, no hemos pensado en esto, pero cuando esta niña vio la comida en nuestra mesa, quizás probablemente vio la comida con la que se alimenta una aldea por un mes. Y lo que se ve es como si en una noche estamos comiéndonos todos. Y está viendo a sus hermanos, porque estás haciendo esto ahora, quizás no vamos a tener comida mañana. Así que la mamá paró a todo el mundo y dijo, deténganse, y tomó a la niña y la trajo hacia el refrigerador. Así que abrió el refrigerador y le mostró toda la comida que había en el refrigerador. Luego la llevó a la alacena y abrió la puerta de la alacena y le mostró toda la comida que había en la alacena. Y le dije, quería que ella viera que sus hermanos no eran sus competidores, porque había más que suficiente comida para todos. Había más que suficiente comida. Lo que la Biblia hace es que nos toma de la mano y nos lleva hacia la alacena y nos muestra la gracia de Dios y vemos cuánta gracia hay y nos damos cuenta que no tenemos que competir con las personas, no tenemos que pelear con las personas. Hay más que gracia suficiente para todos. La Biblia nos da palabras justas y aprendemos a amar la verdad que Dios nos ha dado. La Biblia también nos lidera hacia Jesús. La Biblia nos da la historia que nos lleva a Jesús. Nos coloca en esta historia que nos guía hacia Jesús. Nos pone en esta comunidad que espera su regreso. Y cuando pertenezco a Jesús, no pertenezco a Jesús como si Jesús fuese una parte de mi historia. Pertenezco a Él como si yo pertenezco a su historia. Y a pesar de que estoy viviendo mi vida ahora, es como si Jesús está viviendo su vida a través de mí para este mundo. Y en un sentido, Jesús se vuelve nuestro hogar. Pienso a través de esto como en el matrimonio. Cuando me casé con mi esposa, ella se volvió mi hogar de una manera que no ha sido verdad desde que fui un niño criado por mis padres. Si me preguntas dónde vivo, y yo te voy a decir dónde viva mi esposa. Porque donde ella esté, ahí es mi hogar. Si yo me voy a mi casa hoy y veo que mi esposa se mudó y yo me voy a mudar allí, eso va a ser un problema, te lo aseguro. Donde sea que ella esté es mi hogar. ¿Por qué el divorcio es tan doloroso? Porque le estás diciendo a otra persona que ya no es tu hogar. Mi hogar ya no es contigo. Lo que la Biblia hace es que nos enseña que Jesús es nuestro hogar. Y cuando estamos con Jesús, estamos en casa. Y donde sea que Él esté es donde estamos llamados a estar. La Biblia importa porque Jesús importa. Y esa es la verdad por la cual contendemos. Oremos. Mientras cierro en oración, quiero orar en este momento por aquellos que no son seguidores de Jesús. Quizás eres alguien que ha venido a la iglesia, eres curioso, pero nunca le has dado tu vida a Él. Hoy voy a orar una oración que quiero que ores conmigo, invitando a Jesús a que sea tu Señor, invitando a Jesús a que te haga un seguidor de Dios. Y quiero orar esto. Señor, te pido que me perdones de mis pecados, que vengas a mi vida, que te
conviertes en aquel por el cual vivo y que me permitas convertirme en alguien que te refleje en este mundo. Y oro esto en el nombre de Jesús. Señor, también oro por personas acá que quizás están luchando con su fe. Ya son creyentes, pero están tentados a apartarse de ti. Oro que ellos puedan ver de nuevo que no es la iglesia, no es la cultura. La razón para permanecer siempre es Jesús. Y Jesús, mientras están luchando con el dolor y con la decepción, Señor, que ellos puedan verte a ti a través de Jesús. Y que al verte a ti puedan ver todas las razones para quedarse. Señor, y oro por toda esta comunidad. Tú nos has dado la verdad que ha prevalecido en la iglesia por generaciones. Has dado la verdad que finalizó la esclavitud en todo el mundo. Nos has dado la verdad que lideró a la creación de hospitales. Nos diste la verdad que ha finalizado guerras. Nos has dado la verdad que puede cambiar Miami para siempre. Déjanos vivir, pelear por esta, luchar por esta verdad y la manera en cómo la aprendemos y cómo la vivimos y cómo la amamos. Y que Wood Church siga siendo tu voz, tu pueblo y esta comunidad. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.